Muchas gracias primero a la Bolsa por la invitación, a todos ustedes por venir. Muchas gracias, Manuel, por tus palabras. La verdad, hiciste un muy buen resumen. Pido también disculpas por que llegamos un poco tarde. No sé por qué se demoró en el vuelo, porque salimos 9:25, 9:30 de Buenos Aires, pero tardó más de lo esperado, así que me perdí las palabras de Guido, pero estoy seguro que ustedes, digamos, las valoran tanto como yo. Y de vuelta, muchas gracias, Manuel, por tan cálido recibimiento. Traje saco, pero lo dejé ahí porque me estaba muriendo de calor. Así que, bueno, digamos, para arrancar, diría que sí, que estamos en una situación bastante inédita, en el sentido de que es una situación que el país no vive hace más de 100 años. Como siempre aclaramos con el presidente, algunos pueden creer que sí, esta ya la vimos y demás, pero no, realmente esto no lo hemos visto ninguno ni de mi generación, ni de la generación de mis padres, y a menos que seamos muy grandes, ni siquiera abuelos. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque estamos en una situación de superávit primario, de control monetario absoluto, al punto que no se imprimen pesos desde hace un año, un banco central capitalizado que incluso nos permitiría poder ir a un tipo de cambio de convertibilidad por debajo de los 1.000 pesos por dólar. Y sobre todo, hago mucho hincapié en esto que decía antes Manuel, que se llegó a esto por decisión política. Y esto es un cambio total, porque alguno puede pensar que no, pero yo me acuerdo algunos años, el principio de la convertibilidad o a los 2 primeros años de la salida de la convertibilidad, la economía creció y había superávit. Sí, bueno, pero dos cosas. O tres, estábamos, por ejemplo, después de la salida de la convertibilidad, seguíamos en default. Ese breve periodo en el que estábamos mejor venía dado porque veníamos de una crisis. Antes de esas cosas se había gatillado la crisis, y la crisis había hecho ese ajuste fenomenal que típicamente cuando el mercado hace ese ajuste, sí, después hay un par de años donde parece que la economía recupera. Ahora, ¿por qué no se sostenía eso? Justamente porque no había decisión política para sostenerlo. Era consecuencia de que acababas de venir de una crisis, entonces arrancando desde allá abajo, habiendo hecho el mercado todo el trabajo sucio, bueno, siempre hay un par de años. O sea, esta es la primera vez que llegamos a esta situación por decisión política. Entonces eso es una diferencia ya trascendental. Es decir, que no solo no lo hemos visto desde el plano económico, sino que tampoco lo hemos visto nunca desde el lado político. Y que lo veamos desde el lado político tiene que ser lo que más les garantiza a ustedes entonces que esto va a continuar. Porque no es una casualidad, lo buscamos esto, ¿sí? Bueno, por ahí lo que más les interesa saber es un poco los anuncios de ayer, supongo, así que me voy a concentrar un poco más en eso para dar alguna clarificación, porque seguramente algunos tienen muchas preguntas y dudas y demás. Primero, ¿por qué llegamos a esta situación? Llegamos porque hay un nivel de informalidad en el país ya extremadamente alto, y ese nivel de informalidad obedece a dos cosas: al exceso de impuestos que desde el Estado cobramos y al exceso de regulaciones. ¿Y cómo llegamos de vuelta ahí? Bueno, llegamos ahí porque desde los 90 hasta los 2000, en los siguientes 20, 25 años, el Estado duplicó su gasto, ¿sí? El gasto se mide típicamente como porcentaje de Producto Bruto, pasó en los 90 de 23, 24 puntos a un pico en el 2020 de 47 puntos de producto. ¿Cómo se financió esa suba fenomenal del gasto? Con una suba fenomenal de impuestos.
Que entonces, ¿qué hizo? Fue llevando a la gente, a los empresarios y a la gente común a la informalidad, porque realmente pagar ese nivel de impuestos para muchas pymes, para muchos empresarios pequeños y para mucha gente se hacía imposible. Ahora, ¿qué se hizo entonces desde el Estado? Se los empezó a perseguir cada vez más, al punto de que, como siempre digo, empezamos prácticamente a regular para la excepción. Es decir, el Estado empezó a asumir que todos los argentinos eran delincuentes. Entonces, había que perseguirlos por todos lados. Entonces, esto exacerbó la informalidad, porque yo creo que todos lo sufren, todos los argentinos lo sufren diariamente en cualquier cosa, desde cuando van al supermercado, que les piden el DNI porque hicieron una compra de 100.000 pesos, cuando no le dividen los tickets, o tener que presentar la declaración jurada porque el banco te la pide y el otro y todos te la piden, o ir a comprar un auto y que te pidan también origen de fondos. Un montón de reportes superpuestos, es decir, a Arca le llegaba la información si alguien compraba un auto desde 6 lugares diferentes. Si ustedes sacaban en el cajero 10.000 pesos, se lo reportaban a Arca. Si compraban 1.000 pesos en acciones, se reportaba. O sea, llegamos a una situación prácticamente soviética. Es decir, y esto además generaba más costo en las empresas mismas. Algunos de acá probablemente sean vengan del lado financiero. Bueno, digamos, hay ALICs o bancos que tienen más gente prácticamente en el departamento de compliance que análisis de crédito o riesgo. Entonces, pasó a ser un nivel de control que la parte que más daño hizo es que creo que la gente se había ya acostumbrado a eso. O sea, empezó a parecer como lo normal que te tuvieran que pedir todo para hacer la más mínima cosa. Y eso no puede ser. Y creo que lo que nosotros estamos haciendo con esto es un poco revertir la carga de la prueba. Es decir, no es así. El 99,99% de los argentinos no es un delincuente, no es un terrorista, no es un narcotraficante. Se ganaron su plata haciendo sus cosas y desde el sector público se los ha ido expulsando hacia la informalidad. Y la consecuencia de esto, lo más obvio, es que este sistema está probado que no funcionó, porque le arruina el día a día a la gente y además casi que se duplicó la cantidad de gente en Arca, se multiplicaron las regulaciones y la informalidad creció, al punto que hoy 1.000 contribuyentes representan el 50% de la recaudación y 11.000 representan más del 70% de la recaudación. Entonces, ya hay, digamos, sobrada evidencia empírica que esto no sirve. O sea, la gente está harta de esta situación y el Estado, lejos de recaudar más, recauda menos. Entonces, digamos, esta persecución, lejos de haber generado más formalidad, ha generado más informalidad. Lo que también va en contra de lo que algunos opositores están tratando de instalar, que es el narcotráfico. Entonces, esto es el paraíso para los terroristas, para el narcotráfico. No, es exactamente al revés. Digamos, ahora se va a poder controlar mucho mejor, porque es un tema ya de sentido común. Si tenés que controlar a 50 millones de personas, y es bastante más difícil. Si te concentrás en los que realmente tenés que buscar, se hace bastante más fácil. Si el 50% de los argentinos son sospechosos, imagínense la cantidad de información que fluye innecesariamente. Entonces, lejos de eso, justamente, las normas Gafi lo que piden es que haya más formalidad. Y es, digamos, de vuelta, sentido común. ¿A cuánta gente ilícita se ha agarrado, digamos, excavando bajo tierra y encontrándole la plata bajo tierra? No pasa eso. Justamente se los agarra cuando tienen alguna cuenta bancaria o algún bien registrable, ¿no? Entonces, esto está totalmente alineado, aclaro, con las normas
Gafi y con la UIF, y apunta, como digo, es el inicio de un cambio de régimen, apunta a lo que nosotros pensamos, a devolverle la libertad a la gente. La gente ha perdido la confianza hacia la política, y si nosotros queremos que la gente recupere la confianza hacia los políticos, entonces nosotros tenemos que recuperar la confianza hacia la gente, ¿no? Eso para mí es un punto realmente clave. O sea, hablabas muy bien, Manuel, del tema este de la credibilidad. Entonces, insisto, o sea, nosotros tenemos que confiar nuevamente en la gente, para que la gente vuelva a confiar en la política. Y nosotros tenemos que demostrar que la política no es un negocio, sino un servicio público. Y eso es algo que prácticamente nadie creía hasta la irrupción del presidente Javier Milei, que aprovecho también para decir que es él y su personalidad son la llave fundamental para todo este proceso que estamos viviendo, porque esa determinación que él inculca desde arriba nos hace el trabajo mucho más sencillo a todos los ministros. Desde el lado económico, obviamente, pero lo pueden ver también con cualquiera de los otros ministros. No es una casualidad que se haya podido terminar con los piquetes, que Patricia haya sentido el respaldo para poder terminar con los piquetes, o que se esté haciendo una reforma de la justicia. En cada uno de los diferentes ministerios, esa pasión que tiene el presidente, esa determinación, como decías bien, esa valentía, él la transmite, y entonces allana el camino para que todos los diferentes ministros podamos llevar a cabo lo que creemos que el país realmente necesita. Bueno, ¿en qué consiste estos nuevos anuncios? Va alguna aclaración. No hice todo el desarrollo que hice ayer porque, no sé, bueno, no me quiero repetir, no sé si algunos vieron la presentación, pero en esencia es eso, todo este régimen de mayor déficit que es financiado con impuestos y con más regulaciones, que expulsó a la gente a la informalidad, generó todavía un gap fiscal mayor, porque vos seguías gastando más gente se iba a la informalidad, entonces menos recaudabas, tenías mayor déficit aún. Entonces empezó a financiar, obviamente, con deuda y con emisión. Entonces, esa emisión genera pérdida de valor del peso con respecto al resto de los bienes. Y eso se traduce en inflación y devaluaciones. Entonces, ¿cuál era la reacción desde el Estado con respecto a eso? Bueno, pongamos controles. Entonces poníamos controles de precios y poníamos cepo para que nadie pudiera, además, comprar dólares. Entonces, ¿eso qué fomentaba? Bueno, más huida a la informalidad aún, porque aún la gente que tenía sus ahorros en blanco tenía que, si quería ahorrar en dólares, irse a la informalidad. Entonces, todo lo que se hizo desde el Estado fue expulsar a la gente. Y por eso esto es una especie de reivindicación hacia los argentinos de bien, que como digo es el 99,9% de los argentinos. ¿En qué consiste? Ahora sí, voy a la aclaración de las medidas. ¿En qué consiste? Voy a ser bien brutalmente directo para que se entienda. A ver, todos van a poder usar sus ahorros para lo que quieran, ¿está claro? Todos. Para lo que es un umbral de 50 millones de pesos o menos por mes, por persona, ustedes pueden consumir lo que quieran por la sencilla razón que, sin sentirse perseguidos, por la sencilla razón que Arca no va a tener la información.
O sea, es así de simple. Por debajo de 50 millones, Arca no recibe información de lo que ustedes consumen. Sencillito. Entonces, 50 millones de pesos por mes, cualquiera puede gastar, consumir, que nada va a pasar por el lado de Arca porque, insisto, no tiene la información. Todo lo que es bienes registrables, ¿sí?, o montos por arriba de los 50 millones, también pueden acceder, pueden usar sus ahorros para comprar lo que quieran, para comprar un auto, una moto, un departamento, un terreno, lo que sea. Ahí obviamente la recomendación es que a partir del 1 de junio se suscriban al nuevo régimen de ganancia simplificada. ¿Por qué? Porque este nuevo régimen de ganancia simplificada les da el beneficio desde Arca que Arca no va a estar fiscalizando sus consumos ni su incremento patrimonial. Y les va, al cabo de un año, o sea, junio del 2026, ustedes van a entrar en Arca y van a ver, va a haber un sistema de, como digo, de ganancia simplificada. Arca les va a decir cuánto deben en función de qué, de las facturas que ustedes hayan hecho menos los gastos deducibles. Una cuenta simplísima, lleva 2 minutos, y que si están de acuerdo cuando ven eso, lo pagan, y si no, lo disputarán porque no, bueno, falta una factura o me olvidé de poner este gasto deducible. Pero el esquema es bien simple. Si están adheridos a este sistema, no importa lo que gasten, ¿sí?, no van a estar, penalizados con impuestos de ningún tipo. O sea, no va a estar mirando Arca ni el consumo ni el incremento patrimonial. Por supuesto, si compraste un departamento de $150.000, vos después lo vas a declarar en bienes personales, ¿sí? Y se pagará el impuesto correspondiente a bienes personales. Pero no va a haber ningún tipo de investigación desde el lado de Arca con respecto a cómo pudiste comprar ese departamento. Bueno, ¿y qué de la UIF? Dirá alguna. Bueno, mientras no sea plata ilícita, nadie tiene ningún problema. ¿Sí? Mientras no sea plata que viene del terrorismo, del narcotráfico, de la corrupción, que es lo que investiga la UIF, no hay ningún problema. Es decir, ustedes pueden ir con plata al banco también y depositarla y les pedirá, tal vez, ahora está sacando una resolución, la UIF, una manifestación de origen y licitud de fondos, lo que parecido a lo que en Estados Unidos es el W8, y ya, y eso es todo. Y aún si el banco lo reportara, mientras sean fondos lícitos, no hay ningún problema. Definitivamente no lo hay con Arca y no lo hay tampoco con la UIF, porque la UIF lo que va a buscar se va a concentrar obviamente es en el terrorismo, narcotráfico, en lo que tiene que hacer. Y cada uno se va a dedicar a lo suyo. Entonces el Banco Central va a velar por la integridad y por la estabilidad financiera, Arca se va a encargar de recaudar y la UIF se va a encargar de investigar a los que realmente tienen que investigar, no a los 50 millones de argentinos que nada tienen que ver con eso. Bueno, entonces, no sé si fui claro o lo suficientemente claro con esto, pero de vuelta, es bastante sencillo. Si es bienes de consumo, menos de 50 millones, pueden consumir lo que quieran. No tiene la información Arca. Por arriba de eso, y lo que son bienes registrables, desde una acción a un departamento, lo que quieran, eso, entonces se van a tener que adherir al nuevo sistema. Eso es lo que recomendaríamos. Y a través de ese nuevo sistema, de vuelta, Arca va a fiscalizar, no va a tener en cuenta lo que es consumo ni incremento patrimonial, sino que va a tener en cuenta lo que facturaron, sus ingresos, menos sus gastos deducibles. Alguno podrá decir, bueno, ¿y qué si el día de mañana viene otro gobierno? La respuesta obvia ya la di ayer, voten bien. Y... Pero obviamente que nosotros, para protegerlo de un eventual caso así, además vamos a estar mandando una ley, ¿no?, donde los puntos principales es que vamos a elevar el umbral
de la ley penal tributaria, y dos, algo que va a ser muy efectivo, es vamos a reducir el plazo de prescripción, que hoy está en 5 años, lo vamos a reducir de manera tal de que aún si viniera otro gobierno, no puede hacer mucho porque el caso ya va a estar prescripto. Entonces, con eso creemos que es una muy buena protección. Y lo más importante, que es lo que a nosotros nos gusta transmitir, el mensaje es mucho más profundo y ideológico. O sea, este es un cambio de régimen, es como una especie de refundación. Es devolverle la libertad a la gente, dejar de presumir que los argentinos son, dejar de pensar, asumir que los argentinos son delincuentes. No es así. Siéntanse libres de usar sus ahorros, no va a haber ningún problema. Al país en su conjunto, a todos nos sirve. A los que no pagaron impuestos porque en su momento los expulsaron a la informalidad, y a los que pagamos también. Los que pagamos queremos pagar menos impuestos. Entonces, ¿qué más queremos? Que haya más formalidad, que el país crezca. En la medida que haya más formalidad y que el país crezca, vamos a tener mayores recursos. Con un gobierno que sabemos que no aumenta el gasto, eso va a aumentar nuestro nivel de superávit, vamos a poder bajar más rápidamente impuestos. Esa baja de impuestos va a impactarnos a todos. Va a impactar también en las empresas, que van a poder ser más competitivas. Esto es lo que nosotros tenemos que lograr finalmente también como cambio cultural. Terminar de creer que la competitividad en Argentina tiene que darse, digamos, a costa de devaluaciones, tipo de cambio real altísimo, empresarios pagando salarios miserables e industrias protegidas. Eso no es competitividad, eso es bonanza para algunos amigos, y como terminamos en el 2023, ¿no? Con un nivel de pobreza que es una vergüenza. Entonces, digamos, en el cambio de modelo nuestro, la competencia se va a lograr en la medida que nosotros sigamos bajando impuestos, sigamos desregulando, vayamos abriendo entonces de a poco e inteligentemente la economía a la competencia, y desde el sector privado volviendo a invertir, cosa que no se hace mucho tiempo. Y yo estoy muy contento de ver que cada vez hay más empresarios que han hecho ese clic. Y noto un cambio en los últimos meses brutal en esto. Yo cuando hablaba al principio con empresarios y demás, hace 1 año y medio, hoy me doy cuenta que no me creían nada. En cambio, ahora son ellos, o sea, son ustedes mismos los que se empiezan a ver que esto funciona y que es para el bien de todos, y que Argentina puede ser competitivo de una manera mucho más saludable para todo el resto de los argentinos, y puede competir con el mundo proveyendo mejores bienes a mejores precios. Esto es un proceso que lleva tiempo, pero como digo, yo veo en los últimos meses en particular un cambio profundo. Y por otro lado, creo que también tal vez esto es porque al principio lo que nosotros hablábamos eran promesas. Decíamos lo que íbamos a hacer, y algunos pensaban que no íbamos a poder hacerlo, naturalmente, porque si alguien le decía que se podía bajar 5 puntos de déficit en un mes, naturalmente, cualquiera normal hubiera pensado que no. Y después incluso pensaban que no podía ser sostenible, o pensaban que esas medidas no iban a poder funcionar, que si poníamos tasa de interés negativa ya por diciembre del 2023, el dólar se iba a disparar irremediablemente. Entonces, estaban las dudas de si esto efectivamente se podía hacer, y después si se hiciera, si iba a funcionar. Hoy creo que hay una conclusión, digamos, bastante sólida. Como bien decía Manuel, esto ya hay evidencia empírica que está funcionando. Digamos, evitamos una hiperinflación, la economía creció el año que hicimos un ajuste consolidado entre Tesoro y Banco Central de 15 puntos, o sea, creció la economía habiendo bajado el gasto un 30%, digamos.
Como dije, la inflación está colapsando, los salarios se están recuperando, pudimos sacar más de 10 millones de argentinos de la línea de la pobreza, entonces ya hay sobrada evidencia empírica que esto que estamos haciendo funciona. Y también hay sobrada evidencia empírica que lo que se hizo los últimos 20 años, hablo del kirchnerismo, no funciona, ¿no? Porque llegamos a un nivel de degradación económico y moral que, digamos, también digamos, es harto obvio que eso no funciona. Entonces, aún si hubiera dudas de este modelo, yo digo simplemente con sentido común de lo que no podés tener dudas es de que lo otro no funciona. Entonces, bueno, probemos algo diferente, lo estamos probando y como digo, está funcionando. Y está funcionando porque en economía no hay casualidad, es todo causalidad. Como bien decía Manuel, cuando vos haces las cosas bien, las cosas salen bien. Yo siempre pongo el ejemplo del estudiante. Es como que Argentina fue siempre un muy mal alumno, entonces siempre lo bocharon. Y entonces uno se queda con la idea de, no, a este no le va a ir bien nunca. Bueno, hoy Argentina es uno de los 5 mejores alumnos del mundo, pero en la psicología de muchos siguen creyendo, no, pero es Argentina, lo tienen que bochar. No, no es así. Si vos estudias y haces los deberes, aprobás y te va bien. Y eso ya lo ve el mundo. El otro día estábamos en el G20 y en las reuniones del fondo, y fue la managing director del fondo, Cristalina Georgieva, que para terminar en su discurso dijo, miren, con todo lo que se está viendo en el mundo, en ese momento estábamos en pleno, bueno, todavía estamos en pleno tema de discusión de la guerra de tarifas y demás, pero digamos, los mercados estaban más, digamos, sensibles que nunca en ese momento. Y Cristalina dijo, seguramente, a raíz de esto, van a ser muchos los países que van a requerir ayuda del fondo, pero sepan algo, el fondo va a estar listo para ayudar solamente a los países que hagan las cosas como Argentina. Eso enfrente a los ministros del G20 y demás. Entonces, fíjense cómo pasamos de una situación de ser, digamos, uno de los países peor vistos a ser uno de los países mejor vistos. Vos, Manuel, ponías el ejemplo del secretario del Tesoro americano, es otro muy buen ejemplo. Y nosotros cuando viajamos, cuando vamos a las reuniones del G20 y demás, no hay ministro de Economía de ninguno de los países desarrollados que no me diga, explícame cómo hicieron, porque no puede ser. Entonces, yo digo... vuelvo al tema de la determinación, ¿no? Sí, claro que se podía hacer. Yo digo, si un país parecía que no lo podía hacer, ese era Argentina. Tuvimos déficit en 113 de los últimos 124 años. Si había un caso que parecía donde no se podía hacer, era justamente en Argentina. Entonces, hoy se pudo hacer, sí, porque está la convicción y la valentía, la decisión política, el coraje que viene de arriba, para efectivamente hacerlo. Y lo vamos a seguir haciendo y no tengan ninguna duda que no nos vamos a mover ni un centímetro de este sendero. Vamos a seguir bajando impuestos, vamos a seguir desregulando, vamos a seguir abriendo de a poco la economía para que haya más competencia y para que la gente entonces pueda tener mejores bienes a mejores precios y para que Argentina sea de vuelta el país más libre y el que más crezca por los próximos 30 años. Bueno, muchas gracias.